Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola, mi nombre es Ana Reyes y les damos la bienvenida a todas nuestras jóvenes en un episodio más de Joven Verdadera. Estoy feliz de estar aquí y seguir conversando con ustedes acerca del manifiesto de la mujer verdadera. ¿Cuánta profundidad bíblica hay detrás? Y esta semana me emociona mucho estar con mi querida Susana Decano y conversar con ella de un tema que tal vez en ocasiones no nos detenemos a considerar. Como creyentes, muchas veces esto es algo que damos por sentado, pero es completamente relevante para cada una de nosotras. ¿Cómo estás, Susi? Hola, Anita. Estoy agradecida de estar compartiendo hoy contigo y con nuestras jóvenes verdaderas también. Me da mucho gusto saludarte y poder platicar de este tema. Y bueno, desde hace 2 semanas hemos estado hablando sobre un postulado en particular que me gustaría leer. La Escritura es el medio autorizado por Dios para instruirnos en sus caminos y revela su patrón para nuestra feminidad, carácter, prioridades, roles, responsabilidades y relaciones. Y el día de hoy nos enfocaremos en la parte de la feminidad, carácter y roles. Susi, hay una frase que dice algo así como: si hay algo en las escrituras que no coincide conmigo, el error está en mí. Algo así, no recuerdo bien quién es el autor, pero venía mucho a mi mente esta semana y creo que nosotras luchamos constantemente con un mundo que pretende tener la verdad. Siempre tiene algo que decir y quiere determinar lo que es correcto, y más en estos temas, hablando de feminidad, carácter, roles. No sé, preguntas como ¿qué es lo que realmente considero valioso? ¿Qué considero bello? ¿Cómo se ve la verdadera feminidad? ¿Dónde entran mis roles y cómo son compatibles con mis deseos? Y nuestros corazones o mentes pueden gritarnos todos los días acerca de estas cosas, pero si de algo podemos estar seguras es que solo la Biblia tiene la verdad absoluta, pues Dios es el autor de ella. Así que, Susi, me gustaría preguntarte, ¿cómo entiendes tú la feminidad según la Biblia? ¿Y qué versículos o historias bíblicas te han ayudado a poder moldear esta perspectiva? Gracias, Anita. Qué lindo todo lo que dijiste y qué verdad tan grande. Pues la feminidad es el conjunto de cualidades, valores internos que nos guían a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No son meramente reglas o pasos o un estilo de vida que copiamos de alguien más. Más bien es un estilo de vida por el cual honramos a Dios que nos ha hecho mujeres para su gloria. Personalmente, el versículo que me impactó para entender la feminidad fue 1 Pedro 3, versículos del 1 al 6, porque me enseñó acerca de la transformación de una mujer cristiana que inicia en el corazón. Ese mismo pasaje une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento al decir que esta es la misma manera en que las mujeres de antes que esperaban en Dios se adornaban. Dios estima en gran manera un espíritu tierno y sereno que procede de su interior, de ese corazón nuevo que por gracia hemos recibido. Ahí es donde ocurre el cambio que se nota afuera, Anita, en nuestra forma de vivir. Las cualidades femeninas proceden de un corazón que está siendo transformado por el Espíritu Santo y que a su vez está buscando honrar a Dios. Aquí tenemos el principio bíblico para nuestros días. Otro principio que vemos en estos pasajes es la sujeción, y el versículo 6 nos da un ejemplo de esas mujeres santas. Sara, la esposa del famoso Abraham, que todas hemos escuchado, el libro de Hebreos la llama una mujer de fe y sujeta. Ella, como nosotras, necesitamos aprender obediencia a través de la fe y honrar la autoridad. ¿Recuerdas el incidente de ella con Agar? Sí, claro. Entonces, ¿cómo es que ella es ejemplo, diríamos, verdad? Sí. Así que podemos ver que ella no fue perfecta, como nosotros tampoco lo somos, pero tenía fe y esperaba en Dios. Y así es como se ve un corazón sereno y tierno que tiene una relación con Dios y está siendo instruida por la palabra. Totalmente. Qué importante es esto, porque muchas veces al pensar en este tema, puede ser incluso un tema de inercia nada más, que nos ocupamos en cosas que principalmente están
viendo el exterior, ¿no? Desde cómo lucimos físicamente o cómo son las acciones de alguien femenina, porque Exacto. esto es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en el tema de la feminidad. Pero la realidad es que la Biblia va como siempre más allá y nos apunta al corazón. Y es importante, ¿no? Que cada una de nosotras nos preguntemos si en realidad estamos dispuestas a obedecer y dejarnos ser moldeadas por el Señor. Y ahora, otra pregunta, Susi. ¿Cómo crees que una joven puede reflejar un carácter guiado por el Espíritu en un mundo que es tan cambiante? Todo el tiempo está cambiando. ¿Cómo crees que puede verse esto? Jamás, Anita, será suficiente recordar de pasar tiempo en la palabra, pidiendo al Espíritu Santo nos ayude a comprenderla. Si queremos saber cómo puedo luchar con la tentación de las redes sociales, por ejemplo, con el chico no Ujú, creyente que me atrae y me llama, con la comparación del cuerpo o de la popularidad, con la tristeza, la ansiedad y entre otras situaciones más. La respuesta es que necesitamos pasar tiempo en la palabra, meditarla y memorizarla, sí. grabarla en nuestra mente y corazón como pequeños depósitos que al momento de ser necesitados el Espíritu Santo los traerá a memoria para que los Ujú, pongamos en práctica. Así que debes estar alerta a no dejarte guiar por tus emociones y por esa impulsividad o por otras personas para responder o tomar decisiones. Nuestro tiempo con Dios, Anita, en oración y en la palabra es un tiempo reflexivo, no reactivo. Y recordemos esto, todo lo que hacemos es sagrado para Él. Así que haz el hábito de pedir sabiduría a Dios antes de responder, ujú. orar en tu mente cuando estés a punto de tomar un examen o para saber cómo decir no o tomar alguna decisión. Esto es intencionalmente hacer a Dios parte de todo lo que ocurre en tu vida. Siempre les digo a mis hijos, experimentan que la palabra es verdad cuando la ponen en práctica. Así es. También no seguir tu sabiduría, precisamente con la pregunta que tú Ujú, haces. Reconocer que muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. No minimizar el pecado ni justificarlo. Y cuando fallemos, corremos a arrepentirnos. ujú. Y recordar esta verdad bíblica también. Todo pasará. Solo la palabra de Dios, que es verdad, permanecerá. Por eso acudimos a la verdad que no cambia. Amén, Susi, qué gran verdad, porque solo la palabra de Dios permanecerá, como acabas de decir. Ujú. Y hay otro versículo que también me recordó al repasar este tema y está en Juan 2:17 y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque la realidad es que eso es nuestro único lugar seguro y permanente, algo que sabemos que no va a cambiar. Y otra realidad es que en la vida es más fácil entender cómo es que las cosas funcionan cuando podemos ver ejemplos. A veces estos pueden ser muy claros, tal vez de personas que nos rodean en nuestra familia, iglesia, amigos, pero en el caso de muchas chicas esto no es así. Entonces, quiero hacerte otra pregunta. ¿Recuerdas algunas mujeres de la Biblia que vivieron con sabiduría sus roles y cómo crees que sus historias siguen siendo relevantes hoy? Ay, qué importante eso, Anita, y qué bueno que dices eso, que siguen siendo relevantes hoy. Ujú. Pero para mencionar por nuestro corto tiempo, para mencionar, te diré de una, que es María, la madre de Jesús. Y dice Lucas 2:19, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y luego esta misma frase se repite en Lucas 2:51. María nos enseña la sabiduría de ser prudente, de Así ser es. reflexiva y de Ujú. sujetarse al Señor. Cuando tienes una noticia tan maravillosa como la que María tenía, ¿te lo guardas? Sí. ¿Corres a postearlo? Ujú. ¿Meditas y oras para considerar si es algo que te guardas o si es algo para contar a algunos nada más? O quizás también es algo que solo es entre tú y el Señor. El punto es que ella nos enseña que no seamos reflexivas e impulsivas, sino que seamos prudentes y sabias.
Sí, así es. Y creo que esto requiere mucha honestidad de nuestra parte y Ujú, rendición, porque muchas veces a lo mejor podemos irnos hacia otro camino, ¿no? Donde ujú. empezamos a justificar este tipo de cosas cuando no estamos siendo honestas. Y debemos orar y pedirle a Dios que revele esas áreas donde necesitamos tomar decisiones para ser mujeres obedientes, ¿no? O sea, meditar lo Ujú. que realmente nos está llamando a hacer la palabra y tomar la determinación de obedecer. Y bueno, Susi, también, ¿qué estrategias o enseñanzas has aplicado para mantenerte firme ante las presiones culturales, ante las presiones culturales que intentan definir quién eres como mujer? Dejar de pensar en mí y pensar más en otros. Detenerme a pensar antes de hablar y orar mucho la palabra. Amén. Fíjate, el Ujú, corazón del feminismo, que es doctrina del mundo, se centra en el yo. Después de muchas equivocaciones, puedo decirte con firmeza que la Biblia siempre ha tenido la razón. así Las es, sí. consecuencias nos dejan la enseñanza de no volver a hacerlo, pero es más valioso cuando te detienes a escudriñar tu corazón y hacerte la simple pregunta, ¿por qué lo hago? ¿O Ujú, por qué lo quise hacer? Luego, llevar esa respuesta, compararla con la Biblia. Todo lo que se centra en ti, Anita y jóvenes, inevitablemente te desviará de honrar a Dios y amar al prójimo, como dice la palabra. Y en la misma línea, si he de detenerme a pensar antes de hablar, debo examinar mi corazón, porque nuestra boca está llena de lo que nuestro corazón está lleno. Entonces, llevamos nuestras dudas y quejas a Dios para no ser prontas en responder ni usar las redes sociales, que hoy en día es el periódico ujú. mundial, digo yo, Sí. para exponerlas. Hacemos bien en ser sabias en que si algo que estoy escuchando, incluso si es un chisme o Ujú. algo que alguien está hablando de otra, es mejor retirarnos físicamente y si es en las redes, dejar de seguir esa cuenta, por Claro, ejemplo. sí. Orar la palabra, memorizar algún versículo, te puedes disciplinar en ello y luego hablarlo con alguien, con una anciana, con tu mamá, con una hermana madura en la fe. A mí me ayuda mucho rendir cuentas, Anita, y es algo Ujú, tan valioso que aprendí y que a lo largo también le enseñaba a mis hijas, que lo que se queda en su corazón las consume. ujú. Entonces deben hablar sin temor ni sentir condenación porque están en Cristo. Por ejemplo, me he acostumbrado a orar, Espíritu Santo, túrbame hoy el pecado Ujú, y ayúdame a verlo para rechazarlo. Sé valiente, querida joven, y que estemos dispuestas a rechazar todo ujú, aquello que desea redefinir lo que Dios ha dicho. Y como dijimos, permanece. Las tentaciones no vienen de forma abrupta muchas veces, a veces vienen con pequeñas dosis, ¿verdad? Cada día, un poquito. sí. Hay que rechazarlas de inmediato o nos atrapan. Así que seamos valientes, como dice Josué 1:8. Tengamos Ujú. cuidado y mantengámonos alertas y demos de comer a nuestro espíritu con la palabra y no a la carne con nuestros deseos, ¿verdad? Sí, creo que algo que quiero destacar de lo que acabas de decir es esta palabra de disciplina, Mm, porque eso es lo que requiere, porque nuestro corazón no lo va a hacer solo, ¿no? O sea, sí. va completamente en contra de nuestra naturaleza y Ujú, necesitamos ser disciplinados en estudiar la palabra, en mantenernos ahí para que en realidad podamos estar firmes, podamos estar alertas, atentas a la voz de Dios y a tener un corazón dispuesto a hacer su voluntad, porque muchas veces estas cosas sí las sabemos, pero no estamos dispuestas a hacerlo. También esa es muchas veces nuestra falta de sumisión a la palabra. Y mm. por último, Susi, ¿qué le dirías a nuestras jóvenes, a todas las jóvenes que quieren abrazar su identidad femenina según la Biblia y luchan por ir contracorriente? Que perseveren. O sea, no hay lugar para ver para atrás, que perseveren, Ujú, que se hagan acompañar de mujeres mayores, que oren por ellas y que sean intencionales en buscarlas, que muchas veces no vienen solas, hay que sí. buscarlas. La Biblia dice que es mejor temer a Dios que a los hombres, que ese temor te lleve a vivir en santidad física y espiritualmente. La verdad, alguien ya mucho mayor te Ujú, dice con sinceridad, no te estás perdiendo de algo sí. bueno, entre Ujú. comillas.
porque en Cristo ya tienes todo lo mejor y créeme que lo vas a descubrir, pero debes creer y confiar en estas verdades para vivirlas. Las consecuencias de seguir nuestros deseos, Anita, y enfocarnos en nosotras solo nos lleva a vida sin gozo real, sin libertad real, sin plenitud real. La invitación del mundo, la verdad que es mentira. Puede causarte alegría por un momento, pero la obediencia fiel de cada día te forma para ser material del cielo. Y creo que las que nos escuchan, eso es lo que queremos ser. Cristo dijo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. En Lucas 9:23. Si lo estás haciendo, si estás siguiendo a Cristo, Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar el gozo, Él te va a dar la sabiduría que tú necesitas, porque lo pides, pero también porque Él está interesado en lo que está haciendo en tu vida. La puerta estrecha es el camino, pero es un camino que Cristo ya caminó por ti. Puedes hacerlo, joven, de verdad. No desmayes y continúa buscando llenar tu corazón con la palabra de Dios, que es útil para todo lo que necesitas en tu vida cristiana. Invierte tiempo a sentarte a los pies de Jesús para escucharlo y satura tu corazón con la palabra de Dios. Creo que eso es lo que te puedo decir. Así es, y muchas gracias, Susi. Creo que es esta misma frase, ¿no? Que la palabra nos habla tanto sobre esto, negarnos a nosotras mismas y seguir a Jesús. Es así como vivimos en la plenitud de la que tantas veces habla también la palabra. Y bueno, pues muchas gracias, Susi, por haber compartido esto con nosotras el día de hoy. ¿Cuántas verdades para guardar en nuestro corazón? Creo que tenemos que pedirle al Señor que las retenga, que no nada más entren por un oído y no salga por el otro. Y bueno, pues ahora llegamos al momento de la verdad. Es en la palabra donde el Señor nos revela su carácter, su plan y la manera de vivir piadosamente. Así que vivamos en las Escrituras, saturemos de ella nuestra mente y nuestro corazón. Resistamos con valor y firmeza a un mundo que constantemente busca engañarnos. Y como dijo el salmista, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Que meditar en la palabra sea el más grande anhelo de nuestro corazón. Muchas gracias a todas por estar con nosotras hoy y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y canales oficiales. Nos vemos la próxima semana. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.